Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy vamos a trabajar con el tema de triangulación y enfoque multimétodo. En primer lugar, vamos a señalar algunas cuestiones acerca de la triangulación, sus fortalezas y sus debilidades, ¿sí? En realidad, y también hablar de los tipos. El término triangulación en investigación social surgió como una metáfora utilizada por primera vez para caracterizar el uso de métodos múltiples de complementación con el fin de medir el mismo objeto. Y tuvo una extensa trayectoria para potenciar la producción de análisis de los datos combinando metodologías, ¿sí? Denzin, en su momento, digamos, separándose de la idea de la triangulación solo como de complementación de métodos qualis y quantis, en realidad profundiza el tema de la caracterización de la triangulación aportando distintos tipos de triangulación, ¿sí? Entonces, él sostenía que se podía hacer triangulación de datos, por ejemplo, partiendo de fuentes primarias o secundarias, que podíamos tener triangulación de investigadores. Esto quiere decir que en una investigación, digamos, y sobre todo pensando tal vez en investigación más cualitativa, tratar de poner, digamos, en desarrollo el mismo problema de investigación por dos investigadores y concluir después, ver cuánto se asemejaban o divergían esas conclusiones en los trabajos. Una triangulación teórica, digamos, tratando de abordar desde distintos tipos de perspectivas el problema y el objeto que se quería construir. Y una triangulación metodológica, que es la que más se ha difundido, que tiene que ver con esto de la complementación de métodos cuantitativos y cualitativos. Lo interesante del planteo de estos tipos de triangulación es que este autor lo que también planteaba era la posibilidad de triangulación intramétodo, ¿cierto? Digamos, en esto que, por ejemplo, abordábamos antes de hablar de una triangulación de tipos de datos, por ahí dentro de un trabajo cuantitativo se podían digamos, triangular a partir de fuentes de datos primarios y secundarios, ¿sí? O, por ejemplo, desde al interior de una perspectiva cualitativa, trabajar con datos provenientes de observaciones y de entrevistas. También señalamos acá en la idea de, en lo cuanti, también, digamos, trabajar con fuentes de datos censales y relevamiento primario. Eso es un aporte interesante respecto de la reflexión de la triangulación intramétodo. Por supuesto que hay tipos de triangulaciones que nosotros no conocemos tan habitualmente, digo, no hemos leído acerca de los trabajos de triangulación de investigadores. No quiere decir que no se pueda hacer, pero bueno, probablemente sean de difícil abordaje, de difícil implementación. Lo importante es que Denzin señaló que esto también podía pensarse en distintos tipos. Otro autor, Bericat, señala qué funciones puede cumplir la triangulación o qué objetivos, ¿no? Porque siempre estuvo la discusión también en algún momento desde esta metáfora que había establecido Jacques Todt desde la idea de la navegación, de mirar un punto desde dos perspectivas hacia el mismo punto, siempre estuvo la discusión muchas veces en qué consistía efectivamente esto de triangular. Entonces, lo que él señalaba es que podía buscarse en la triangulación una convergencia, es decir, se pretende utilizar ambas orientaciones para el conocimiento de un mismo aspecto de la realidad, o una complementación, pensando que en un estudio se obtienen dos imágenes procedentes de métodos cualitativos y otra de cuantitativos y que iluminan diferentes dimensiones de la realidad. O también una combinación,
Esto es que se busca integrar subsidiariamente un método, sea cualitativo o cuantitativo, en el otro método, con el objeto de fortalecer la validez del último, compensando sus propias limitaciones. Es decir, cuando hablaba de combinación, él pensaba que era esta situación de, digamos, tener una mirada subsidiaria de un método hacia el otro para tratar de compensar estas limitaciones. Pues bien, esto de la triangulación, que en algún momento pareció ser resolver determinadas cuestiones, hay autores que señalan que, digamos, el énfasis en la triangulación se dio en algún momento como idea de esta última que se señala acá, ¿no? De tratar de, digamos, compensar las debilidades de un método con las fortalezas del otro. De ahí que pareció en algún momento que en la producción cualitativa el mejor modo de poder aspirar a esto era a través de la triangulación. Entonces hay autores que posteriormente empezaron a señalar críticas a la triangulación, ¿sí? Como esta solución que permitía, digamos, resolver las falencias de un método con el abordaje desde otro. Entonces, este autor Brightman sostiene que la triangulación, digamos, tiene como que una característica de sentarse en sus principios en cierto realismo ingenuo. ¿Qué quiere decir esto de realismo ingenuo? Que se asume que datos de distintos métodos pueden ser comparados sin equívoco, tomados como equivalentes en términos de su capacidad de abordar un problema de investigación específico. Claro, esto está vinculado con la idea de que vieron que en investigación nosotros siempre sostenemos que para, digamos, poder hacer comparables determinadas cuestiones de la medición y de las observaciones, tenemos que partir justamente de situaciones que son estrictamente comparables. Entonces la pregunta, la duda que hay acá atrás es cómo hacemos para comparar resultados que provienen de caminos de investigación tan diferentes, donde en realidad no estamos construyendo ni la misma vara, ni el mismo lenguaje, ni las mismas observaciones. Entonces por eso lo trata de realismo ingenuo. Massey en el 99 va un poco más allá y también señala, digamos, critica las bases conceptuales de la triangulación, señalando cierta inconsistencia, que son como complementarias de lo que señalé anteriormente. Entonces él enuncia, acá se plantean solamente algunos ejemplos, se enuncian más, tipos de errores que, digamos, que pueden ser señalados a la hora de basarnos en este realismo ingenuo que sostenía el autor anterior. Digamos, entonces él dice, usar un método para probar la veracidad del primero. Otro tipo de error es concluir que la convergencia de los resultados que derivan de dos métodos diferentes prueba la validez de ambos métodos. Tomar respuestas que parecen iguales como si realmente significasen lo mismo, siempre bajo la misma idea de que estamos proviniendo de dos caminos, de dos varas de medición y de enfoque que en rigor de verdad no cumplirían con esta noción de lo estrictamente comparable que por otra parte sostenemos en el trabajo científico. Otro tipo de error, asumir que el investigador o la investigadora puede convertir una afirmación cualitativa en un valor cuantitativo. Eso sí, digamos, ya no solo tiene que ver con la idea de la triangulación, sino que estos son como errores que a veces uno puede observar en las investigaciones, ¿sí? Digo, muchas veces decimos, si nosotros queremos abordar un fenómeno desde una perspectiva cualitativa, no es que después estamos buscando cuantificarla, porque la naturaleza con la que fue construida esta investigación no cumplió los requisitos que tenemos que tener de estandarización, etcétera, para volver a una interpretación cuantitativa, y además que, digamos, tampoco fueron construidas ni las muestras ni
ni las lógicas de indagación de manera tal que permita garantizar una buena cuantificación. Otro tipo de error que también señala tiene que ver con el asumir que las respuestas resultantes de la aplicación de uno u otro método pueden converger o divergir. Digamos que no necesariamente deberían ni pasar ni lo uno ni lo otro. Creer también que las fortalezas de un método pueden compensar las debilidades del otro, ¿no? Con esta idea de subsidiaria que decíamos anteriormente, que hay uno que es el fuerte, que va a compensar las debilidades del otro, del débil, ¿no? Como que en realidad no podemos compensar esas debilidades. Por otra parte, comparar resultados de dos muestras como si fueran parte de una misma población, aun cuando no haya una demostración metodológica de que así lo fuera. Eso también nos lleva a un tema de la discusión de la composición de las muestras, y con eso hay que tener también mucho cuidado, porque bueno, no todo es sumable, no todo, con esta misma idea de que si partimos, puede ser que esas muestras estén partiendo de poblaciones que han sido definidas con lógicas diferentes, con lo cual no las podemos integrar. Entonces ahí vamos a tener ciertos errores en los resultados. Y entonces lo que ellos concluyen finalmente es que varios de estos errores resultan de ideas poco experimentadas, que se han sostenido para defender la idea, digamos, de la triangulación, pero en esta idea de su versión metodológica, no intramétodo, sino como esta búsqueda y esta solución de fortalecer debilidades de un método en comparación con el otro. Por eso es que luego, a partir de estas críticas, surgen otras visiones acerca de cómo poder abordar y cómo designar y cómo encarar investigaciones que pretendan poner en juego diversas metodologías. Y bueno, ese tema va a continuar mencionándolo Néstor.